Muy buenos días, siendo las 11:42 de la mañana de hoy día, sábado 13 de septiembre del año 2025, desde el establecimiento penitenciario de Chorrillos, en esta oportunidad a cargo del señor juez supremo Edín Campos Barranzuela, vamos a dar inicio a la presente audiencia de adecuación del plazo del mandato de detención, seguido contra la procesada Flor de María Emma Maita Luna, por el delito de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado peruano. En tal sentido, reiteramos la bienvenida a cada uno de ustedes, en donde nuestro objetivo es encontrar justicia con respeto y empatía, y les aseguro que a cada una de las partes los escucharé con mucha atención. Vamos entonces a empezar con la acreditación de las partes procesales. Señorita fiscal. La Cadena Ávila, fiscal adjunta suprema de la primera suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en Avenida Bancay, 30 cuadras sin número, Colegio de Abogados 3719, correo electrónico alecárdenas@mpfn.gov.pe, hábil en el ejercicio de la profesión. Señor abogado. Doctor, muy buenos días. Señorita fiscal, muy buenos días. Soy el abogado Pavel Ed Alvarado Peñalosa, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 28100, defensor técnico por la señora Flor de María Emma Maita Luna, con teléfono celular 989-727-858, casilla electrónica SINOE 59702 y con correo palpe27@gmail.com. Gracias. No se le escucha, señor juez. Muchas gracias, doctor Alvarado. La procesada, por favor, sírvase a acreditar. Sí. María Emma Maita Luna. ¿Número de DNI? 0727892. ¿Los abogados defensores se lo doctor Alvarado? Sí. ¿Conforme? Muy bien, entonces, encontrándose todas las partes procesales, vamos a tener por instalada válidamente la presente audiencia de adecuación del plazo del mandato de detención. Antes de ello, vamos a proceder a hacer un control de identidad a la procesada y vamos a formular algunas preguntas. Nombres y apellidos completos. Flor de María Emma Maita Luna. ¿Tiene algún apelativo? Bueno. ¿Un número de DNI? 07727-892. ¿Número de DNI? Eso es lo que le acabo de decir. 077-892. ¿Y me dijo su fecha de nacimiento, por favor? 027-892. 21 de marzo de 1955. ¿Su estado civil? ¿Tiene hijos? ¿De qué edad? 25. ¿Su lugar de nacimiento? Pauca, departamento de Junín. ¿Distrito? No, El mismo Junín. Muy bien. ¿Ocupación? en este momento mi casa. ¿Profesión? ¿Tiene algún trabajo antes de su detención? Fiscal superior, ¿Su grado de instrucción? superior. ¿Nombre de sus padres? Luis y él. ¿Su domicilio real? Fiscales 125, son los niños de la policía. ¿Recuerda usted el domicilio procesal? No. ¿Número de celular? 977187829. ¿Sus ingresos mensuales aproximadamente? Soy cesante y 5.600. 5.600 mensuales. ¿Puede referirnos a algunas características físicas suyas? Bien, sí. Hola. Talla, 1,58. Mi peso 52 kilos. Pero color negro claro,
trigueña, ojos negros, Cabello negro. Muy bien, ¿tiene algunos trigueña, antecedentes? ojos negros, Cabello ya le dije. referido a este proceso o a otro proceso que se encuentre en investigación con juzgamiento. Estamos en audiencia, ¿no? No tengo otro proceso. Muy bien, entonces en autos sobra en efecto los datos registrados por Doña Flor de María Enma Maita Luna, en la cual se puede apreciar que los datos realmente coinciden con lo que en estos momentos se aprecia. La fotografía del RENIEC, así como también los datos personales. Solamente aquí, en constancia de votación, se dice que ha sido omisa el proceso electoral. ¿Conforme? Bueno, ya debió mi edad, no respondí. ¿Qué edad tiene actualmente? 70 años. 70 años. Muy bien. Señorita fiscal, ¿alguna pregunta sobre el general de ley para la identificación? Estamos conformes. Señor abogado, ¿alguna pregunta para el control de identidad de su patrocinada? Sobre el control de identidad, me parece, no escuché porque el volumen no es correcto, el sonido, el domicilio exactamente, doctor. Conforme. ¿Puede repetir su domicilio? Calle Los Ales 125, urbanización Los Molinos, La Molina. ¿Conforme, doctor? Conforme, doctor. Muy bien. Antes era Manzana D, lo que no recuerdo, era 34, pero espero que viernes. Según la fecha de RENIEC, tiene urbanización Los Molinos, Manzana de lote 19. ¿Esa es la correcta? Muy bien. Anteriormente era esa. Anteriormente. Ya lo puse. Conforme. Entonces, podemos apreciar que el control de identidad, realmente la persona a la cual en estos momentos está siendo procesada es la que realmente corresponde a doña Flor de María Enma Maita Luna. Entonces, vamos a empezar con la presente diligencia, preguntándole a nuestra asistente si hay algún escrito que ha sido presentado al juzgado. Señor magistrado, doy cuenta a usted que se ingresó el escrito por la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en la fecha de hoy, mediante que en el escrito se indica requerimiento de mandato de detención. En ese sentido, se ha corrido traslado a los sujetos procesales el día de hoy un correo electrónico y número de Muy bien, ese escrito ha sido presentado por el Ministerio Público y está referido a una adecuación del plazo al mandato de detención. ¿Conforme? ¿Ha sido notificado también la defensa? Sí, señor magistrado, se le acaba de notificar de su número de WhatsApp en su oportunidad. A ver, vamos a confirmar. Doctora Cárdenas, ¿ha presentado usted el día de hoy un escrito respecto a la adecuación del plazo al mandato de detención? Sí, efectivamente. Abel. ¿Notificado? Hace dos minutos me acaba de llegar doctor. Muy bien, entonces vamos a empezar con la presente diligencia y para tal efecto le concedemos el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público a fin de que fundamente los argumentos a su requerimiento. Gracias, señor juez supremo. Señor juez supremo, en el último escrito que hemos remitido a su despacho, lo que se ha procedido es una aclaración y precisión del petitorio que primigeniamente se formuló. Esta aclaración está basada en lo que previene el artículo 124, inciso 2 y 64, incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal vigente, dado que en aplicación de la Ley 28.105, que modificó el artículo 137 del Código Penal de 1991, se estableció un plazo para aquel mandato de detención que estaba previsto en el 135 y a la vez en el 137 del Código Procesal Penal de 1991. El Ministerio Público recién el día de ayer, en horas de la tarde, ha recibido la totalidad del cuaderno reservado
del proceso seguido contra Flor de María Emma Maita Luna. Y en el cuaderno reservado ha tomado conocimiento que sobre la acusada y reo contumaz existía pues ya un mandato de detención desde el año 2002. Y lo que corresponde entonces es que se debata si el plazo que se está requiriendo de 9 meses resulta razonable o no, ya que este mandato judicial es firme y por tanto debe ser ejecutado. En ese sentido, señor juez supremo, el Ministerio Público va a oralizar los argumentos que son necesarios que tenga en cuenta para efectos de considerar que el plazo razonable es el que le hemos indicado, el de los 9 meses. Previamente debemos indicar cuáles son los hechos que son materia de imputación. Durante el régimen de Alberto Fujimori y el entonces su asesor Vladimiro Montesinos, ambos ya condenados y sentenciados, se creó una organización criminal que como uno de sus objetos tenía controlar al Poder Judicial y al Ministerio Público. La acusada, Flor de María Maita Luna, conformaba por ese entonces, precisamente en el año 2000 a 2002, el Ministerio Público en calidad de fiscal superior provisional en la especialidad de tráfico ilícito de drogas. En dicho cargo, integró esta asociación ilícita, como se denominaba en ese entonces, y para integrarse a esa asociación ilícita y torcer la voluntad de todas las actuaciones funcionales que le correspondían, recibía mensualmente del Servicio Nacional de Inteligencia a cargo de Vladimiro Montesinos, funcionario en la sombra, pagos mensuales de 2.500 nuevos soles. En consecuencia, estos hechos, que de manera resumida se los hemos expuesto, se subsumen pues en el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 317 del Código Penal para ese entonces y en el delito de cohecho pasivo específico previsto en el 395 también de aquel entonces y que aún continúa vigente con algunas modificaciones. Como parte de esta imputación, el Ministerio Público ha citado aquellos elementos de convicción que obran en el cuaderno de reserva. Dentro de los múltiples elementos de convicción debemos resaltar claramente los siguientes. Primero, un fax enviado por la acusada Flor de María Maita al Servicio Nacional de Inteligencia solicitando el pago pendiente mensual que había pactado con Vladimiro Montesinos. Este fax ha sido corroborado pericialmente como correspondiente a su puño y letra. Dentro de los testimonios o prueba personal que acredita que esta era la finalidad de los pagos que recibía, es decir, servir a la asociación ilícita en su conducta funcional, tenemos los testimonios de la señora Matilde Pinchi Pinchi, secretaria personal de Vladimiro Montesinos Torres, de María Angélica Arce y Pedro Huertas Caballero, ambos también trabajadores y servidores del SIN. Asimismo, ha sido corroborado con las declaraciones de choferes de la misma institución, el Servicio Nacional de Inteligencia, de que señalan que entregaban sobres con dinero en el domicilio de Flor de María Maita Luna. Y finalmente, el registro de su nombre de puño y letra en la agenda de Vladimiro Montesinos Torres. Esos son los más descriptivos elementos de convicción, sin contar todos los demás que ya el juez instructor ha presentado. La responsabilidad penal, señor juez supremo, entonces, si bien no corresponde en este estadio para que usted evalúe el plazo que debe determinarse y que el Ministerio Público ha solicitado en 9 meses,
debe considerarse de que existe una sospecha grave y que además, de acuerdo a los delitos que se le imputan, la prognosis de pena superaría los 20 años de prisión de tratarse de un concurso real y de un delito continuado, porque recordemos que el cohecho pasivo específico era mensual las coimas de 2.500 soles que recibía. Ahora bien, inclusive en el escenario más favorable para la acusada, el extremo mínimo de la asociación ilícita para delinquir con el cohecho pasivo era en ese entonces la pena mínima de la asociación ilícita 3 años y para el cohecho pasivo 6. En consecuencia, la suma del concurso real sería 9 años, lo cual es una pena de gravedad razonable para que permanezca asegurada el tiempo suficiente para que se culmine la etapa de juicio oral. Basta señalar, señor juez, de que esta medida es necesaria, idónea y proporcional, porque como es de conocimiento y se nos ha puesto así de manera explícita por la Sala Penal Especial que va a llevar a cabo el juicio, es de que la señora había sido declarada reo contumaz desde el 2003 y sin embargo tenía pleno conocimiento del proceso porque presentaba diversos escritos al proceso. En consecuencia, desde la fecha de su captura hasta el tiempo que fue declarada reo contumaz, ha permanecido más de 20 años prófuga, evadiendo la acción de la justicia hasta que ha sido ubicada recientemente. Asimismo, está peligro de fuga, también se invoca el peligro de obstaculización, porque aún los medios de prueba no han sido actuados en sede de juicio oral y su libertad podría entorpecer la actuación en el contradictorio. Por todas estas razones, además de la proporcionalidad, necesidad y utilidad que ya hemos explicado en estricto y en cumplimiento de los artículos 135, 136 y 137 del Código Procesal Penal, con la modificación correspondiente de la ley, solicitamos que la detención judicial que sea fijada por su despacho comprenda un plazo de 9 meses. Muy bien, hemos escuchado con atención los argumentos del Ministerio Público en el sentido de la adecuación del plazo a la detención. Por igual término, se le va a correr traslado al abogado de la procesada, el doctor Pavel Alvarado. Lo escuchamos, señor abogado. Bien, doctor. Si bien es cierto, el título de esta diligencia es de adecuación del plazo de detención, sin embargo, hemos escuchado a la señorita fiscal que nos ha hecho una fundamentación de lo que son los requisitos y por eso es que invoca los artículos 135, 136 y 137. En ese sentido, nosotros también debemos contradecir lo referido por la señorita fiscal, toda vez, señor juez supremo, que no se cumplen ninguno de los 3 presupuestos que establece el artículo 135 del Código, entonces, de 1991, Código Procesal Penal, por situaciones, en primer lugar, sobre la apariencia del delito, de atipicidad, tanto en la asociación ilícita para delinquir, como del cohecho pasivo específico. Pero previamente, señor juez, debo dejar constancia, conforme lo ha señalado la señorita fiscal, de que recién el día de ayer ha sido remitido para ella el cuaderno de reserva del proceso. En el mismo no aparece ni un solo elemento de convicción que ha sido citado por ella. Y en el enlace que la resolución de su despacho nos ha comunicado a través de su resolución número 1, para nosotros ha sido imposible de acceder a tales elementos de convicción. No sabemos los motivos, pero ahí tenemos una imposibilidad.
Sin embargo, señor juez, nosotros no queremos frustrar esta audiencia y vamos a responder, como lo he manifestado, sobre cada uno de los presupuestos. En primer lugar, ¿por qué decimos razones de atipicidad? Conforme ya tenemos conocimiento por la Corte Suprema, ya se puede discutir las situaciones de atipicidad dentro de este tipo de debate, de detención o de prisión preventiva, como se podría decir. Así sobresale lo que establece la Casación 435-2024 ICA, donde en el fundamento del Tribunal Supremo 1.3 se establece esta posibilidad de debate. A renglón seguido, en cuanto a este debate de atipicidad, existe esta deficiencia en cuanto a los hechos que supuestamente configurarían o presuntamente configurarían el delito de asociación ilícita para delinquir. Conforme lo refiere el doctor Prado Saldarriaga en todas las audiencias de este delito, por ejemplo, en el caso La Centralita, caso No Lasco, referido al gobierno regional de Ancash, al centrar el debate en la participación del recurso de nulidad 333, él manifestó que se debe, pues, debatir sobre la denominación de organización criminal. Y es así que en función de lo que establece el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, nosotros también invocamos el mismo para que se aplique retroactivamente la interpretación más favorable de la norma penal en el tiempo, conforme así también lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente, en el recurso de apelación 391-2024, donde se establece, pues, claramente que se da la posibilidad de la interpretación más favorable en cuanto a lo que significa el delito de organización. Es así que en función de lo que establece la ley 32.108, en la definición para este delito, se tiene pues como elemento objetivo el obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Y es el caso, señor juez supremo, que conforme a la acusación fiscal, porque el estado procesal de esta causa es que corre ya acusación fiscal y con fecha señalada del 29 de septiembre del 2025 para iniciar el juicio oral, que se establece para Flor de María Maita Luna y los demás coprocesados que ya fueron juzgados, esta situación de asociación ilícita para delinquir organización criminal. Tan es así que en la página 10 de esta acusación, ¿no?, se establece textualmente que los integrantes de la organización criminal actuaron con total impunidad, enquistándose en las principales instituciones del Estado, tales como Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, en negritas Ministerio Público, Poder Judicial, entre otros, con el fin de lograr los siguientes objetivos. Y menciona 3. Sostener el régimen de Alberto Fujimori. B. Contribuir en la reelección del expresidente Alberto Fujimori. C. Controlar y manejar los juicios y procesos en los que tenía interés la organización. Por tanto, señor juez supremo, el elemento teleológico, la finalidad de la organización criminal presunta o asociación ilícita para delinquir para el momento de los hechos, no contiene este elemento objetivo del tipo, ¿no?, perdón, el elemento teleológico del tipo, y se da una situación de atipicidad que nos lleva pues a una imposibilidad de sanción, por lo tanto una imposibilidad de prognosis de la pena para los hechos que son objeto de acusación. Hay que tener muy presente esta circunstancia. Por otro lado, en cuanto a lo que es el delito de cohecho pasivo específico, conforme ha referido la señorita fiscal, se establece el mismo en su tipificación del artículo 395, que al tiempo de los hechos es de aplicación el establecido por la ley 26.643 desde el 26 de junio del 1996, y allí
como uno de los elementos del tipo, está también el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. La señorita fiscal, en la narración de hechos que ha efectuado, y la acusación fiscal que forma parte de este cuaderno de reserva de proceso, no establece un solo caso en el cual se tenga el compromiso o la constancia de una influencia para decisión de ese asunto sometido a conocimiento de la doctora Flor de María Mayta Luna en su calidad de fiscal superior antidrogas. Ni uno solo, señor juez supremo. Por lo tanto, se da nuevamente una situación de atipicidad conforme a la acusación fiscal y al tipo descrito para el momento de los hechos. Encontrándonos en ese contexto de atipicidad, nuevamente reiteramos que la prognosis de la pena no existe. Pero además, hay una situación muy importante que tenga su despacho a tener en cuenta, que no excluye la situación de atipicidad, sino por el contrario refuerza un contrasentido por parte de la exposición de la señorita fiscal, y se lo decimos con todo respeto, puesto que nos ha hablado de una prognosis de pena que incluso en su requerimiento, que expresamente, textualmente, en esta hojita o en estas dos hojitas de adecuación, dice claramente que se reafirma en el mismo, en el anterior requerimiento escrito que nos ha sido corrido traslado, se establece una prognosis de pena de 21 años de pena privativa de la libertad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se establezca una prognosis si no se tiene a ciencia cierta un criterio uniforme por parte del Ministerio Público que formula el requerimiento presente y que contradice la acusación fiscal, que no puede ser variada o modificada y que ya consta para juicio oral próximo a iniciarse el 29 de septiembre? Entonces, aquí encontramos esta contradicción que ponemos a conocimiento y consideración de este juzgado supremo. Además, dentro de la prognosis de la pena que ha establecido el Ministerio Público, también se da una consideración de supuesta agravante por el hecho de ser un delito continuado. Y esta situación tampoco tiene un sustento válido legal, como tampoco ha sido invocado en el requerimiento escrito que se ratifica con el escrito de adecuación por parte de la Fiscalía. Entonces, en este segundo presupuesto de la prognosis tampoco encontramos la presencia del mismo que fundamente o sustente, pues, el mantener esta situación de mandato de detención y mucho menos la base necesaria para establecer un plazo. Por el lado del peligro de fuga, señor juez supremo, se habla en el requerimiento escrito, que ha sido, reitero, ratificado por el escrito de adecuación de la Fiscalía, de, por ejemplo, situaciones totalmente no sustentadas. No solamente porque no se puede abrir el link o enlace a todo al cúmulo de elementos de convicción que tiene la carpeta, entendemos, o el caso principal, como que tampoco está dentro de lo que significa el cuaderno reservado, de una salida del país. En ninguna parte de la acusación, ni tampoco en los elementos que subsisten dentro de lo que se supone la misma acusación, se menciona una salida del país. No existe. Sin embargo, es uno de los fundamentos del peligro de fuga del requerimiento escrito y que hoy día es ratificado a través de la adecuación expresamente conforme lo manifiesta estas dos hojas de la Fiscalía que hace algunos minutos se nos ha corrido traslado. Además, en esta misma consideración de peligro de fuga, también se establece en este requerimiento escrito de 70 páginas que qué más queda por debatir respecto a este peligro de fuga si la señora ha sido detenida después de no haberse presentado por más de 20 años a juicio. Sin embargo, y por eso fue mi pregunta respecto al domicilio, consta en todos los documentos que la policía ha elaborado a la detención de mi defendida, que ella domicilia en el mismo lugar toda su vida. Es un condominio
de casas de magistrados y allí ha sido a unas cuadras, Centro Comercial La Rotonda, a unas cuadras de este condominio, detenida cuando había salido. Es entonces el caso que ella nunca se ha fugado porque ella no ha salido de un penal, ella no ha salido de una carceleta, ella no ha salido corriendo de un juzgado o de una sala penal, ha estado todo el tiempo en su domicilio, que ha sido ratificado, volvemos a decir, en todas las actuaciones de la policía. Es más, dice, por acciones de inteligencia. Esa inteligencia es la que la ha detectado en su domicilio. Pero ¿acaso nos ha traído el día de hoy la señorita fiscal algún oficio, alguna nota de inteligencia que diga, la fuimos a buscar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces a su domicilio y no estaba presente en el mismo y por lo tanto es no habida? Ni un solo informe ni documento que acredite esta situación de fuga o evasión de parte de mi defendida. Y eso ratificado al día de hoy. Lo que demuestra estas circunstancias es que nunca la buscaron. Absolutamente nunca la buscaron, más el día mismo de la detención, que fue hallada donde tenía que ella su domicilio o a puertas del mismo. Y por eso el día de hoy también nos llama la atención que la señorita fiscal traiga un elemento adicional que no está ni en su requerimiento escrito de 70 hojas ni en el de 2, que es el de obstaculización a la actuación de medios de prueba del juicio oral, porque eso en ninguna parte corre así, de ese modo que conste. No hay tampoco un informe de inteligencia de amenaza a algún testigo, perito, destrucción de algún elemento, y ya sabemos que la jurisprudencia establece que no deben ser especulaciones lo que sugiera una obstaculización, sino hechos concretos que demuestren que efectivamente ha habido una obstaculización. A pesar de mantenerse en su domicilio, ella, mi defendida, no ha actuado ningún acto que haya obstaculizado la averiguación que ya culminó en su etapa de investigación y mucho menos de los actos de pruebas que se presupone se van a actuar en juicio oral. Entonces, el señor juez supremo, ninguno de los 3 presupuestos se dan para poder justificar que se mantenga esta situación de mandato de detención, y decimos que es una situación sui generis de mantención porque se va a establecer un plazo de detención. En cuanto a la consideración del el test de proporcionalidad, específicamente en la idoneidad, nosotros, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, nosotros tenemos otras posibilidades que pueden ser dictadas por su despacho, señor juez supremo, sobre todo en base a una comparecencia restringida. Desde la detención domiciliaria, caución, control de grilletes, dado que mi defendida, conforme consta en autos, es una persona de 70 años de edad, y si bien es cierto, no hemos tenido la posibilidad de acceder a las situaciones médicas, ella tiene una escoliosis severa, un dolor permanente de columna que le imposibilita caminar o mantenerse en pie por mucho tiempo. Y esto puede ser fácilmente también corroborado por los señores médicos legistas, de ser el caso. De todas maneras, con una medida de aseguramiento en su domicilio bastaría para que ella pudiera concurrir a juicio a través de la vía virtual conforme se puede tener. Ahora, esto no significa que dejemos de cuestionar el plazo de la detención, señor juez supremo, toda vez que sí, nuevamente nos llama la atención los 3 fundamentos de esta petición de 9 meses, que consta en el requerimiento de 70 páginas esta sustentación. Primero, nos dice pues de que la complejidad del caso, porque vamos a entrar a un juicio, a una organización criminal. Esto está en el punto 5.7.2 del requerimiento de 70 o 62 páginas, si es que me corrijo, en la página 29. Acá no se va a juzgar a las 10 o 12 personas comprendidas en la acusación.
se va a juzgar a Flor de María Mayta Luna, que es la única persona que va a ser sometida a juicio oral a partir del 29 de septiembre. Entonces, 9 meses que solamente se pida para una organización criminal que va a ser juzgada una sola persona de esta presunta organización criminal, no justifica absolutamente un sustento objetivo para tener este plazo a ser determinado. Y lo segundo que llama la atención, señor juez supremo, está en el siguiente subnumeral, que es el 5.7.3, donde dice que estos 9 meses se justificarían por la morosidad en la realización del juicio, porque se va a aplicar el Código de Procedimientos Penales. Es decir, que de un modo subjetivo también se está asegurando que va a haber morosidad en el trámite por parte de los señores jueces supremos a cargo de la Sala Penal Especial conformantes y presidida por el doctor Nayra Flores, y que seguramente van a ser tan morosos que lo mínimo tiene que ser 9 meses, porque habla también en este requerimiento escrito, aunque la señorita fiscal sonría y creo que no corresponde a este momento esa actuación. Sin embargo, lo dice, esto se tendría que seguramente que prorrogar, ¿no? Seguramente que en base a la morosidad que se va a establecer por la actuación del Código de Procedimientos Penales. Entonces, con todo respeto, señor juez supremo, señorita fiscal, nosotros rechazamos la pretensión de este encubierto requerimiento de mandato de detención que lleva por nombre adecuación del plazo, porque ni el plazo está sustentado, ni mucho menos los 3 presupuestos que la norma anterior que ha invocado la señorita fiscal del Ministerio Público debidamente sustentados. Bajo esas consideraciones, solicitamos respetuosamente se declare infundada la adecuación o llámese una solicitud de mandato de detención. Muchas gracias, doctor Pavel. Hemos escuchado con mucha atención los argumentos de la defensa a favor de la procesada. En consecuencia, vamos también a conceder el uso de la palabra a la señorita fiscal para que ejerza su derecho de réplica. Sí, un momentito, usted también va a tener oportunidad de hablar al final. Doctora. Gracias, señor supremo. Bueno, primero vamos a aclarar un poco la situación. El pedido es una adecuación de plazo porque, como claramente lo ha señalado la sala al comunicarnos la detención de la señora Flor de María Mayta Luna, el mandato judicial de detención ya existe. Es decir, no se puede debatir sobre la existencia de un mandato preexistente y que es obligación de todos los jueces y ciudadanos del Perú cumplir los mandatos judiciales vigentes. Lo que sucede es de que con el transcurso de la normatividad que se viene, que es aplicable al caso concreto, el decreto legislativo que posteriormente modifica el artículo 136 del Código Procesal Penal señala un plazo, porque antes en el Código del 91 no aparecía un plazo señalado para lo que en ese momento se llamaba detención, no prisión. Y a partir de eso es lo que se está haciendo una audiencia de adecuación del plazo del mandato de detención ya existente. Ahora bien, ¿por qué se ha debatido ciertos argumentos? Es acerca de la razonabilidad del plazo de 9 meses, que podría ser de días a meses, y se está pidiendo un plazo de 9 meses, que es el mínimo del plazo que se establece por ley para el proceso ordinario. Recordemos que este es un juicio que se va a llevar a cabo dentro de las reglas procesales del Código de Procedimientos Penales. Ahora bien, se nos dice que nunca la policía la ha buscado en estos 20 años que la señora se encontraba oculta, porque hay que decirlo así, porque la señora acusada conocía del proceso y nunca se presentó
al proceso. Lo que sanciona el artículo 269.1 del Código Procesal Penal vigente al momento de los hechos es también la posibilidad del acusado de permanecer oculto. Yo no, ni el Ministerio Público en general, tendría por qué presentar un solo elemento de convicción acerca de su salida del país, porque eso no es lo que se señala. Lo que se señala es que en 20 años nunca compareció a proceso y que por eso es que el plazo de la medida ya dictada, ya inclusive ejecutada, debe extenderse toda la duración del juicio oral. La morosidad se refiere a los diversos pasos que debe llegar y debe realizarse en este juicio oral, donde la instructora no va a ser el Ministerio Público, sino va a ser el vocal instructor de la Sala Penal Especial, y donde el interrogatorio tiene que ser dirigido por él, porque es el juicio conforme al Código de Procedimientos Penales. Además, también no es cierto el debate que se está haciendo acá de la tipicidad. No es cierto, como se afirma, de que en este momento se pueda debatir la tipicidad porque el mandato existe vigente. Lo que hemos dicho es cuáles son los delitos que se le atribuyen, que son 2 y que ameritan el análisis de los medios probatorios de esos 2 delitos. Ahora bien, respecto a que la Corte Suprema ya ha señalado de que existe una interpretación para aplicar el delito de organización criminal, que en algún momento se le añadió la cadena de valor como parte de los elementos objetivos del tipo, debemos indicar que al momento de la comisión delictiva de la señora acusada Flor de María Maita, no estaba vigente el tipo penal de organización criminal, sino el de asociación ilícita, que es absolutamente diferente al tipo penal de organización criminal, y que por tanto la ley más favorable no es la ley intermedia del delito de organización criminal, que tiene diferentes elementos objetivos al delito de asociación ilícita, que se comete solo con el acuerdo de agrupación. En consecuencia, ese debate también debe ser superado. Y finalmente, señor juez supremo, sobre que la policía solo le encontró ese día y por eso es de que está acá presente la señora acusada, debemos indicar que esta situación denota que la señora ha tenido que ser detenida y ha tenido que ejercerse el orden público para poderla traer a proceso, lo que amerita que se continúe esta detención ya dictada y ejecutada por el plazo de 9 meses, que es el plazo que puede garantizar no solo las audiencias que se deben llevar a cabo, sino además la posible posterior ejecución de sentencia. Eso es todo de nuestra parte, señor juez. Muchas gracias, señorita fiscal. Doctor Pavel, el mismo término para que ejerza su derecho de dúplica. Sí, señor juez supremo. Deme, por favor, 10 segundos. Quiero ubicar el mandato de detención, por favor, en el cuaderno correspondiente.
Bien, señor juez supremo. Con su venia. Realmente sí nos llama la atención, por ejemplo, situaciones que no se condicen con nuestra normativa ni la realidad procesal y que se afirmen para sustentar esta adecuación del plazo, sobre todo yéndonos en específico al tema de la morosidad. Creo que se malentiende incluso los órganos jurisdiccionales. Nos ha hablado, por ejemplo, por parte del Ministerio Público de un vocal instructor de la Sala Penal Especial, señor juez supremo. Eso no existe. Eso no existe. Hay un director de debates al igual que lo hay en el día de hoy. Vocal instructor, si queremos señalar, sería su judicatura. Y eso es para la etapa de investigación o de instrucción. Es el vocal supremo instructor que en su momento fue el doctor arequipeño, el doctor de Arequipa, el doctor Lecaros, fallecido al día de hoy. Y él, por eso es que lo buscaba en el cuaderno de reserva, a fojas 11 y siguientes de este cuaderno de reserva se encuentra el auto apertorio de instrucción de fecha 5 de julio del 2002, donde se da inicio a la etapa de instrucción y que culmina con el informe final suscrito por el mismo señor vocal supremo instructor. Hay que revisar la situación que establece el mandato de detención en este auto apertorio de instrucción. No tiene, lamentablemente, cuáles habrán sido las circunstancias, ninguna fundamentación respecto a los tres supuestos. Y es por eso que el día de hoy, incluso la señorita fiscal nos trae, ella es la que plantea el requerimiento y plantea el debate. Si la señorita fiscal hubiera dicho, yo quiero mi mandato de detención en función solamente de establecer el plazo, porque hay morosidad, porque lo establece así el artículo 137 del decreto legislativo 638, Código Procesal Penal 1991 en su parte vigente, yo no hubiera tenido que responder absolutamente nada. Pero ha planteado al debate los tres presupuestos. Y sobre todo, señor juez supremo, también nos ha afirmado una situación que no se condice con el artículo 137 de esa versión del Código Procesal Penal de 1991, donde nos ha hablado de un plazo mínimo de 9 meses. Y aquí textualmente se habla, la detención no durará más de 9 meses. Entonces, no es un plazo mínimo, es un plazo máximo. ¿De dónde entendemos entonces las cosas de un modo distinto a lo que está constando en el texto y en los hechos? Por ejemplo, aquí se habla de que ella se ha encontrado oculta y que por eso con el auxilio de la fuerza pública ha sido detenida. Sabemos nosotros que si bien es cierto existe el llamado y que existe la declaración de contumacia, su despacho, mejor que nadie lo sabe el señor juez supremo, que la consecuencia de la contumacia no es el mandato de detención por 9 meses como extremo máximo, sino que es la orden de ubicación y captura para que sea conducida y se realicen los actos procesales que establece el llamado como base fáctica procesal en la declaración de contumacia. Entonces, no es ese el peligro de fuga, no es ese el peligro de obstaculización que pueda tener ese sustento. Nos ha hablado también de que la asociación ilícita, que acá no cabe debate sobre la naturaleza dogmática, la situación de la retroactividad, sin embargo, no nos ha sustentado. ¿Por qué? Sino solamente lo ha afirmado. Y no solo eso, señor juez supremo, porque incluso bajo la interpretación doctrinaria de lo que fue el delito de asociación ilícita para delinquir, no se habla solo de la pertenencia, sino de que tienen que existir actos de adhesión, ya sea explícitos o implícitos, para que se pueda dar esta pertenencia a la asociación ilícita para delinquir. Porque si no, fácilmente diríamos, te acuso de pertenecer. ¿Y qué tenemos que probar ahí? Lo objetivo, que son los actos de adhesión. Y nuevamente,
para el cohecho, porque ella supuestamente es actora activa del cohecho pasivo específico como fiscal, entonces tiene que haber tenido un caso, un solo caso, señor juez supremo. Y la señorita fiscal no nos lo ha dicho el día de hoy. Entonces, a juicio, ¿cómo se va a ir ella? ¿Qué va a demostrar la fiscalía en el juicio? Tiene que demostrar ese único caso. Y por lo tanto, se aminora la posibilidad, la necesidad, la exigencia, la drasticidad, quedando por lo tanto la posibilidad de aplicar una comparecencia con restricciones que plenamente está permitida por su despacho, señor juez supremo. Por esas consideraciones, respetuosamente, nosotros solicitamos que se proceda a dictar un mandato de comparecencia con restricciones por el plazo que determine su despacho y siempre rechazando la situación de morosidad que pueda calificarse, tal vez ya no la actuación de los señores jueces supremos, sino el Código de Procedimientos Penales. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias, doctor Pavel. Hemos escuchado con mucha atención también sus argumentos en esta etapa de derecho de dúplica. También se encuentra en estos momentos con nosotros en el establecimiento penitenciario de Chorrillos, la propia procesada, doña Flor de María Emma Maita Luna. Y para tal efecto, vamos a darle la oportunidad para que ejerza su defensa material. Procesada, ¿está usted conforme con la defensa del doctor Pavel? Sí, conforme, voy a añadir otro presupuesto. Le escuchamos. Ya. Señor, Boca, mire, a mí me causa extrañeza, verdaderamente, que el Ministerio Público siga y siga acusándome de lo que no he cometido. Yo no he cometido ni el de cohecho, ni el de asociación ilícita. Yo nunca me he evadido la evasión de la justicia. Desde el embargo, acabo de escuchar al fiscal, dice que yo nunca he participado, falso y toda falsedad. Desde que se comenzaba esta investigación, yo, señor, he participado de toda la diligencia del Ministerio Público porque yo era la más interesada en que esto se aclare. Yo no podía permitir que se manche mi honra. Se vea todo mi trabajo realizado durante años en base a unas a un falso que apareció sobre la instrucción, con dos líneas, sin fundamento alguno, como la ley lo dice, he tenido que utilizar el derecho de resistencia de la doctrina internacional, acoge este derecho de resistencia. Yo no podía decir fácilmente allá que me lleven a la... sentencia, después, mire, señor juez supremo, ¿qué pasa acá? Empieza la investigación con la aparición de un supuesto fax, que dice que apareció en el SIC. No es fax, señor, es una copia fotostática de un supuesto fax. Por favor, entendamos bien esta situación. Nunca ha existido un fax. El fax tiene un material especial. Brilloso, que al fiscal que investigaba, tenía que tómeme las muestras, sea la que dice. El fiscal me tomó las muestras, hizo escribir lo mismo que aparece en ese documento apócrifo, y lo mandó a la policía. ¿A qué realicen una pericia? Se nombraron peritos policiales, grafotécnicos seguro, y los peritos solicitaban durante el proceso que se envíen más pruebas. Dijeron, no se puede pericia. Enviaron esas muestras grafotécnicas me pertenecían a mí. Entonces, pero hacían hincapié en que necesitaban más muestras para ya emitir su fallo final. ¿Qué pasó? Nunca se quiso mandar esas muestras. Yo acompañé cuadernos de la maestría que seguían se abrió instrucción refiriéndose a ese fax, que yo había recibido un dinero.
no me especificaron del comienzo cuál era el caso en el que yo haya omitido, haya, digamos, perjudicado a alguien y favorecido a otra persona. Nunca me dijeron, mire, en este caso, usted llevado a cada momento, por favor, digan cuál es el caso. Bueno, durante el proceso del juicio oral, mi abogado invocaba nuevamente que se haga una pericia. Yo acompañé dos pericias de parte que decían que los trazos no me pertenecían a mí, no me pertenecían, bien claro, pero no quería que se efectúe ordenaron la pericia de oficio. Pero miren lo que pasa acá, señor, acá la fiscalía, no sé qué pensar, ¿no? Pero dice acá, dice, se basa en esta hoja séptima, entre todos los argumentos, dice que me imputa, dice que se basa en el envío de un fax, dice que se remitió a la oficina de tal, que está consta en el informe que ordenó y que se efectuó, y que dijo que no era mi grafía, así, tajantemente. Los peritos fueron llamados a declarar y declararon y dijeron que esa letra no correspondía al fax. Pero mire, fíjese, señor magistrado, siguen invocando el fax, siguen invocando el informe, y no, ya que hay una pericia ya de oficio que dice que no soy la autora de este fax, pero sigue. Es más, hubo una diligencia que fueron al CIN a ver si ahí había llegado el supuesto fax que supuestamente había salido de la fiscalía al CIN. No hubo, totalmente esa pericia dijo que no había llegado ningún fax ni nada. Señor, por favor, ¿por qué no dicen que ya hay una pericia de oficio que dice que no? O sea, este fax ya no vale, ya no sirve. Acá no se prueba entonces que yo he recibido dinero. Nada. Estas declaraciones de acá son antojadizas, son que han dicho una cosa y después han dicho otra cosa. Es como si le dijeran a Pedro, usted mató a María, pero María está viva. Y solamente hay chismes por ahí que dicen, no, Pedro dijo que iba a matar a María, pero ahí está María viva, por favor. Y lo más grave, durante todo el proceso, no me han dicho, por favor, y aquí está acá en el Ministerio Público, me parece insólito que repita este argumento que salió de la nada para solamente explicarme con su carrera, y no diga, por favor, qué caso. Podrían haber dicho este caso, este número, acá favoreció a Perico Los Palotes, acá no favoreció, acá hizo esto. Entonces, señor, el artículo 325 tiene presupuestos que justamente tipifican cuál es el delito. A mí no me pueden juzgar por cosas antojadizas. Acá dice, pertenecer, ser magistrado, ¿no? Ya, soy magistrado. Un caso, perdóneme, señor, discúlpeme, pero esto tengo que dejarlo aclarado ahorita desde el comienzo. Es mi honra y me están pidiendo hasta 20 años. Me parece insólito. Señor, el otro presupuesto es de que ha recibido dinero. No hay ninguna prueba. Se basaban en ese fax. Y ese fax, señor, ha perdido su eficacia que dice que debe tener el Ministerio Público. Hay una pericia de oficio que nadie ha querido mirar. Todos se han hecho a la vista, se han cubierto los ojos para no ver eso. Eso no puede ser, señor, esto es justicia. Señor, dicen que he recibido dinero, fax desbaratado. Un caso he debido tener, un caso. Y usted hizo mal en esto, usted favoreció a este. No, ay, señor, que diga el Ministerio Público qué caso me están diciendo que he hecho con el señor Montesinos, cómo he pertenecido a esa organización. Si yo hubiera pertenecido a la organización, entonces también, que me digan en qué caso estoy. Yo le pido a que usted, señor, con la sabiduría que le caracteriza, con los estudios que ha debido hacer, se fije, señor, eso es un caso, es una imputación atípica que me están diciendo. Yo no he cometido ningún delito. Y eso que dice que yo he rehuido la investigación por 20 años, mentira, señor. Como le digo, yo he ido a la investigación preliminar. En mi casa vivía normalmente, nunca ha ido nadie a irme a buscar, nunca. Tan es así que yo he podido cambiar mi DNI, he acudido a los bancos para hacer trámites,
Nadie, señor, vivo con magistrados, rodeada y hablo a todos. Entonces, ¿cómo pueden decirme que yo me escondido? Dice, acaba de decir la señora, que dice que yo me he escondido, dice, me he escondido, me he ocultado. No me he ocultado nunca, señores. Es más, ¿sabe qué? Yo decía, que venga, me lleve, y voy a hacer así como estoy diciendo. Cara a cara, les voy a decir a todos los presentes acá, y yo no he cometido, que me digan el caso, que me digan del fax, ¿por qué no lo toman en cuenta ese fax? Que ya se ha actuado, con los vocales han ordenado y es una prueba, eso sí es una prueba, el informe no es prueba, eso sí es una prueba. Así que, señor, yo creo que, por favor, lo que ha debido hacer el Ministerio Público, si de verdad actuara bajo la ley, como dice, la responsabilidad, cumplir con la ley, cumpliendo la ley, el Ministerio Público ha debido retirar su acusación, pero no, muy alegremente ha venido acá a repetir cosas que desde el comienzo el doctor Lecaros hizo con 2 líneas, una instrucción contra Fulanita sin decir los fundamentos, por el fax. Entonces yo hubiera dicho, este Ministerio Público de verdad está cumpliendo con sus funciones si hubiera retirado la denuncia, pero no, acá han venido a decir que esto, que el otro que ha recibido dinero, que el otro que no sé qué. Me parece realmente insólito. Yo creo, señor, con su sapiencia y con ustedes, sí, por hablar algo a la ley, no debe darme ninguna comparecencia. Muy bien, doña Flor de María. Te voy a formularle algunas preguntas. Si desea, si los tienes bien, la respondo. Si no, puede guardar silencio. Dígame, ¿usted tenía conocimiento del mandato de detención? Sí, señor, pero como lo dice, derecho a la resistencia se otorga defensa internacional. Correcto. Y teniendo conocimiento que tenía mandato de detención y siendo usted abogada y también había desempeñado el cargo de fiscal, ¿interpuso algún recurso de apelación contra ese mandato? Yo creo otra vez mi abogado, sí se interpuso, pero señor, en ese tiempo vivíamos en una situación en que era todo una cosa. A todas las personas que se tenía que decir, era una situación en la que a cualquiera se necesitaba. Hubo un mensajero que oiga, usted, dígame algo de la señora fiscal, la señora Colán, y lo rompemos en paz. Así me dijeron, no puede ser una situación de percepción. Yo, señores, que hay un hablo con todo como ha sido. Espero que ahora se termine con esta. Muy bien, y dígame, aún cuando haya sido interpuesto recurso de apelación contra el mandato de detención, o la sala lo ha confirmado o no, ¿usted en algún momento durante todo este tiempo ha planteado algún recurso de variación a ese mandato? ¿Es que se resolvió? El doctor también en sus ocasiones hubo un momento en que ya no pudo ser mi abogado y hubo, tenía yo un abogado que era magistrado, en sus funciones, ya fue alguna vez. Entonces él fue abogado. Entonces dijimos, vamos a plantear un recurso que varíe la situación de detención o comparecencia. Entonces planteamos el recurso y él me dijo que lo iba a ver el doctor Gabriela. El doctor Gabriela lo vio, y entonces mi abogado también ya comenzó a enfermarse y me dijo, ya resolvieron, por favor. Y era lo justo, yo dije lo justo, pero me dijo, voy a esperar la notificación. La notificación se firmó, nunca me llegó a mí, y a mi entender, nadie me gustaba mi casa ni nada, a mi entender dije, no, esto seguro que efectivamente habrá variado la presencia. No me acercaba a averiguar porque habían todavía persecuciones en mi contra, porque ya había atravesado años en esta persecución. Y bueno, así fue. O sea, sí, y no solamente eso, presenté excepciones de naturaleza de juicio, varios recursos para variar esta situación, pero todo era porque había una mano negra. Y finalmente, durante el tiempo, estas últimas horas que ustedes han sido detenidas, se les han respetado derechos, su integridad física, Eso sí. no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a mérito de lo que acaba de decir la procesada, le pregunto al doctor Pavel, ¿se interpuso algún recurso de apelación al mandato de detención, doctor? Y si es así, ¿qué es lo que resolvió la sala? ¿Tiene usted conocimiento? No tengo ese conocimiento, doctor. Hubiera querido ver. Audio, por favor. Sí, no tengo ese conocimiento en el cuaderno reservado, como repito, no obra esa
demostración o evidencia y no hemos tenido acceso al link como lo he manifestado también, ¿no? Muy bien. Doctor, entonces quedamos que la audiencia está circunscrita no propiamente a un requerimiento de mandato de detención, sino una ampliación o una variación y al plazo de la detención. ¿Conforme, doctor? Para circunscribir el tema para poder resolver. Por el ¿Conforme, planteamiento, doctor? conforme por el planteamiento que se ha debatido por parte de planteado por la señorita fiscal. Muy bien, entonces, señorita fiscal, entonces estamos hablando no sobre un nuevo mandato de detención, sino lo que estamos hablando es o una variación y poder efectuar a ese mandato de detención. ¿Conforme, doctora? Sí, doctor, simplemente no es ni variación, porque no es una audiencia de variación, solo es una audiencia de adecuación del plazo ya de un mandato ya ejecutado, vigente y que no ha sido contradicho. Una adecuación al plazo, al mandato de detención, porque fue con los términos del 90º Código de Procedimientos Penales. ¿Conforme, doctora? Así es, señor juez, y donde la instrucción era llevada a cabo por el juez, no por el Ministerio Público. Muy bien, entonces vamos a dar por concluida la presente audiencia, siendo exactamente las 12:48 de la mañana, o en este caso ya de la tarde, estamos ya, les agradezco a cada uno su participación y sobre todo por mantener un ambiente de respeto, recordando que la justicia se construye con humanidad y equidad y la decisión judicial que se emitirá será suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho, la misma que vamos a suspender para los efectos de poderla emitir el día de hoy. Vamos a esperar, doctor Pavel y doctora Cárdenas, a ver si con el mismo link aproximadamente reanudamos la audiencia, son 12:49, a ver si reanudamos la audiencia a la 1:30, ¿está bien, doctor? Para poder emitir la decisión. Está bien, doctor, conforme. Doctora Cárdenas. ¿Procesada conforme? Muy bien, entonces vamos a suspender la audiencia a fin de poder emitir la decisión el día de hoy. Permiso y vamos a continuar con el mismo link. Muy buenas tardes, siendo las 3:21 de la tarde precisamente de hoy día sábado 13 de septiembre del año 2025. Vamos a reanudar la audiencia de adecuación del plazo del mandato de detención seguido ante este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que preside el doctor Edín Campos Barranzuela, en los seguidos contra Flor de María Enma Maita Luna, quien viene siendo procesada por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado peruano. Vamos a continuar con la acreditación de las partes procesales nuevamente, doctora, por favor, Ministerio Público. Buenas tardes, Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional de la Primera Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Muchas gracias, doctor Pavel. Muy buenas tardes, señor juez, señorita fiscal. Buenas tardes con todos los presentes. Pavel Ed Alvarado Peñalosa, abogado defensor de la doctora Flor de María Maita Luna, con registro del Colegio de Abogados 28100. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La procesada, por favor, si lo vas a acreditar. Sí, mi nombre es María Maita Luna, 07727. Muchas gracias. Entonces ya tenemos en estos momentos lista la resolución, la misma que se va a emitir en estos momentos. Muchas gracias. Entonces, a ver, la misma que se va a emitir en estos momentos la resolución y por favor mucha atención porque la misma se tendrá por notificada en este acto. Empezamos. Auto que resuelve el requerimiento fiscal sobre el mandato de prisión y su duración. Resolución número 2. Lima, 13 de septiembre del año 2025. Autos vistos y oídos con el requerimiento de mandato de detención presentado por la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, recibido con fecha 12 de septiembre del año 2025, pedido aclarado y precisado como adecuación del plazo
de mandato de detención según requerimiento aclaratorio de fecha 13 de septiembre del año 2025. Y considerando requerimiento de adecuación del plazo al mandato de detención. Primero, con fecha 12 de septiembre del año 2025, la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos presenta requerimiento de detención por el plazo de 9 meses contra Flor de María Egma Maita Luna en el proceso penal que se le sigue por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir y por delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, cohecho pasivo de magistrados o cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Asimismo, en la fecha de hoy, 13 de septiembre del año 2025, la referida Fiscalía Suprema aclaró y precisó su requerimiento anterior en el sentido que solicita la adecuación del plazo del mandato de detención, reiterando que debe ser fijado en 9 meses. Segundo, instalada la audiencia pública el 13 de septiembre del 2025, realizada en el establecimiento penal Mujeres Chorrillos Comunes, se debatió el requerimiento fiscal, sustentando el pedido la fiscal adjunta suprema, doctora Alejandra Cárdenas Ávila, con la intervención del abogado Pavel Alvarado Peñalosa, encontrándose presente la acusada Flor de María Egma Maita Luna. 2.1. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía sustenta el requerimiento, efectúa su réplica y absuelve las interrogantes planteadas en los términos siguientes. Señaló, en el último escrito presentado se precisó el petitorio inicial conforme a los artículos 124, 64 del Código Procesal Penal en el marco de la Ley 28.105, que modificó el artículo 137 del Código Penal, indicó que recién el día anterior el Ministerio Público accedió al cuaderno reservado del proceso contra Flor de María Maita Luna, descubriendo que existía un mandato de detención firme desde el año 2002. Por ello solicitó que se evalúe la razonabilidad del plazo de detención solicitado, el cual es de 9 meses. Hizo un breve resumen de los hechos imputados. Durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se habría conformado una organización criminal para controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público. En ese sentido, Maita Luna, en su calidad de fiscal superior provisional, habría integrado esta red recibiendo pagos mensuales de 2.500 nuevos soles por parte del Servicio Nacional de Inteligencia a cambio de torcer sus funciones. Refirió que son varios elementos de convicción, incluyendo un fax firmado por la acusada solicitando pagos, testimonios de colaboradores cercanos a Vladimiro Montesinos y registros manuscritos en la agenda de este último. Estos indicios respaldarían la acusación por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo específico. Sostuvo que existen sospecha grave y una prognosis de pena superior a 20 años, considerando la continuidad del delito de cohecho. Incluso en el escenario más favorable para la acusada, la pena mínima sería de 9 años, lo cual justificaría la detención judicial solicitada. Finalmente, destacó que la acusada fue declarada reo contumax desde 2003 y permaneció más de 20 años prófuga, lo que evidencia tanto peligro de fuga como de obstaculización del proceso. Por ello solicitó que se fije un plazo de detención judicial de 9 meses conforme a ley. Aclaró que el pedido del Ministerio Público no es una solicitud de nueva detención, sino una adecuación del plazo de una detención ya dictada y vigente. Explicó que si bien el antiguo Código Procesal Penal de 1991 no establecía un plazo específico para la detención, la normatividad actual sí lo hace, por lo que se solicita fijar un plazo razonable de 9 meses que corresponde al mínimo legal en procesos ordinarios. Respecto a la acusada, Flor de María Maita Luna indicó que esta conocía del proceso desde hace 20 años y nunca se presentó, lo que evidencia que se mantuvo oculta conforme a lo sancionado por el artículo 269.1 del Código vigente en ese momento.
Por ello, no es necesario probar una salida del país, sino simplemente su incomparecencia prolongada, lo que justifica la necesidad de mantener la detención durante todo el juicio oral. También rechazó los argumentos de la defensa sobre la supuesta atipicidad de los delitos imputados, señalando que no corresponde debatir este punto en esta etapa, ya que el mandato judicial de detención está vigente y ejecutado. Aclaró que los delitos imputados son asociación ilícita y cohecho pasivo específico, y que el delito penal aplicable es de asociación ilícita vigente al momento de los hechos, no el de organización criminal, el cual fue incorporado posteriormente y tiene elementos diferentes. Finalmente, enfatizó que la acusada fue detenida solo tras la intervención de la policía, lo que evidencia la necesidad de mantener su detención por un plazo que garantice el desarrollo completo del juicio oral y la eventual ejecución de la sentencia. 2.2. Argumentos de la defensa. La defensa solicitó se declare infundado el requerimiento fiscal, indicando al fundamentar su rechazo, efectuar su dúplica y absolver las interrogantes planteadas lo siguiente. Se opuso a la solicitud del Ministerio Público sobre la adecuación del plazo de detención por 9 meses, argumentando que no se cumplen los 3 presupuestos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991, apariencia de delito, prognosis de pena y peligro procesal. Primero, sostuvo que hay atipicidad en los delitos imputados. En el caso de asociación ilícita para delinquir, señaló que la acusación fiscal no cumple con los elementos establecidos en la Ley 32-108, como la finalidad de controlar un mercado ilegal para obtener beneficios económicos. Además, citó jurisprudencia que permite aplicar la interpretación más favorable en el tiempo. Respecto al delito de cohecho pasivo específico, indicó que no se acredita que Mayta Luna haya influenciado en algún caso sometido a su conocimiento como fiscal, la cual es un elemento esencial del tipo penal. Infirió que no existe una base válida para establecer una prognosis de pena y que incluso existe contradicción entre el requerimiento fiscal, que habla de una pena de 21 años, y la acusación fiscal formal, que no sostiene ese cálculo ni lo menciona como delito continuado. En cuanto al peligro de fuga, afirmó que no hay pruebas de que su defendida haya salido del país o cambiado su domicilio. Indicó que ella vivió durante más de 20 años en el mismo lugar y que fue detenida cerca de su domicilio sin que exista constancia de que las autoridades la buscaron activamente. También rechazó que haya peligro de obstaculización, ya que no hay informes que indiquen amenazas, destrucción de pruebas o acciones concretas que justifiquen esta sospecha. Cuestionó los argumentos del Ministerio Público sobre la supuesta complejidad del caso y una futura morosidad judicial como justificación para el plazo de 9 meses. Recalcó que solo Mayta Luna será juzgada en esta etapa y que no hay base objetiva para asumir retrasos en el proceso. Recalcó que solo Mayta Luna será juzgada en esta etapa y que no hay base objetiva para asumir retrasos en el proceso. Y finalmente, propuso medidas alternativas como comparecencia restringida, detención domiciliaria o vigilancia electrónica, tomando en cuenta que su defendida tiene 70 años de edad y padece problemas de salud. Solicitó se declare infundado el pedido de adecuación del plazo de detención, el cual consideró un requerimiento encubierto de prisión preventiva no debidamente justificada. Indicó errores conceptuales, tomó la afirmación de que existe un vocal instructor en el juicio oral cuando en la realidad solo hay un director de debates. Además, explicó que el mandato de detención inicial contenido en el cuaderno de reserva carece de fundamentación respecto a los 3 presupuestos legales exigidos. También cuestionó que la Fiscalía haya incluido en el debate temas como el peligro de fuga, la obstaculización y la prognosis de pena, cuando el propósito de la audiencia, según ley, debería ser únicamente la adecuación del plazo, el cual subrayó es de un máximo de 9 meses, no un mínimo, como erróneamente sostuvo la fiscal. También criticó que se afirme que su defendida
estuvo oculta cuando, según él, la detención se produjo sin evidencia de que la policía la hubiese buscado activamente durante 20 años. Aclaró que la declaración de contumacia no implica automáticamente detención por 9 meses, sino solo la orden de ubicación y captura. En cuanto a los delitos imputados, sostuvo que la Fiscalía no ha presentado actos concretos que demuestren la participación activa de la acusada en una asociación ilícita, ni ha señalado un solo caso en que ella, como fiscal, haya incluido en una decisión judicial elementos esenciales del delito de cohecho pasivo específico, y no se cumplen los presupuestos legales ni existe riesgo real que justifique una medida tan gravosa. (2.3) Defensa material. La defensa solicitó se declare infundado el requerimiento fiscal, indicando al fundamentar su rechazo efectuar su dúplica y absolver los interrogantes, planteando lo siguiente. Señaló que nunca se evadió de la justicia y que colaboró desde el inicio de la investigación preliminar, ya que tenía intereses en esclarecer los hechos y proteger su reputación profesional. Cuestionó la validez de una de las principales pruebas en su contra, una copia de un supuesto fax, señalando que no era un documento original y que no cumplía con la característica física de un fax auténtico. Explicó que se le tomaron muestras de escritura y que los peritos técnicos solicitaron más pruebas para emitir un dictamen definitivo, pero estas nunca fueron entregadas. También así, los peritos concluyeron en una pericia de oficio que la escritura de fax no le pertenecía. Afirmó que nunca se le informó con claridad en qué caso específico habría incurrido en el delito de cohecho, ni a quién habría favorecido o perjudicado, pese a sus constantes pedidos de precisión durante el proceso. Indicó que presentó 2 peritajes de parte que también concluían que los trazos no eran suyos, pero no les dio el debido valor. Cuestionó que a pesar de existir ya una pericia oficial que demostraba que no era autora del fax, el Ministerio Público continuaba sustentando su acusación con el mismo documento. También negó haber recibido dinero alguno, considerando antojadizas y contradictorias las declaraciones de los testigos y denunciando que no existía una sola prueba concreta que la vinculara a los delitos imputados. Finalmente, negó haberse ocultado o evadido de la justicia durante los años de investigación, señalando que vivía abiertamente, realizaba trámites bancarios, residía en un condominio de magistrados sin haber sido nunca buscada por la policía, pidió resolver con justicia y criterio legal, considerando que la imputación en su contra era atípica, sin sustento probatorio ni precisión sobre los hechos que se le atribuyen. Hechos, materia de imputación y mandato de detención vigente. Considerando tercero. De acuerdo con el auto de fecha 5 de julio del año 2002, auto de apertura de instrucción, recaído en el expediente número 13-2002 de la Vocalía Suprema de Instrucción de la Corte Suprema, se abrió instrucción en la vía ordinaria prevista en el Código de Procedimientos Penales, entre otros, contra Flor de María Enma Maita Luna, en el proceso penal que se le sigue por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir y por delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, cohecho pasivo de magistrados o cohecho pasivo específico en agravio del Estado, dictándose en su contra en aplicación del artículo 135 del Código Procesal Penal anterior, decreto legislativo 638, vigente en esa fecha, mandato de detención. Cuarto, el referido mandato de detención fue apelado por la acusada Maita Luna, siendo que por resolución 25 de julio del año 2002, la Sala Penal Especial resolvió confirmar el auto de fecha 5 de julio del 2002 en el extremo que dispuso mandato de detención contra la citada imputada. Quinto, la Fiscalía Suprema de segunda instancia ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema formuló acusación sustancial
contra Flor de María Egma Maita Luna por los delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo de magistrados en agravio del Estado, dictamen 053-2004 FSC-MP de fecha 4 de mayo del 2004. Al formularse la referida acusación sustancial, se indicó concretamente lo siguiente. En el caso del delito de asociación ilícita para delinquir, previsto y penado en el artículo 317 del Código Penal, se señaló que él mismo se encuentra suficientemente probado, así como la responsabilidad penal de los acusados, entre ellos Flor de María Egma Maita Luna, quien como miembro del Ministerio Público habría formado parte de la organización criminal dirigida por Vladimiro Montesinos Torres con el objetivo de cometer delitos, puesto que solo de esta manera podrían cumplir con las indicaciones y recomendaciones de Montesinos Torres, quien convocaba periódicamente a los acusados en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional con la finalidad de impartirles indicaciones de cómo debían resolver los procesos que eran de interés del régimen o de su misma persona, y que cumplían sin importarles si contravenían o no la ley, siguiéndose de esta forma el mecanismo que se ha analizado en este pronunciamiento, organización que pudo actuar con total impunidad debido al apoyo y colaboración de la cúpula presidencial. Se agrega que muchos casos no se resolvían como realmente correspondía, sino como quería y le interesaba al ex asesor Montesinos Torres, de lo cual tenían conocimiento los integrantes de la organización. Es por ello que varios de ellos mensualmente recibían una suma de dinero, como el caso de los fiscales superiores provisionales Eguía Dávalos y Maita Luna, quienes formaron parte de la organización, debiendo puntualizarse que el tipo de asociación para delinquir ha sido diseñado como un peligro abstracto, cuya configuración no exige la materialización del delito, para cuyo objetivo se agruparon ni siquiera el inicio de la ejecución de los delitos proyectados, sino para los efectos de la sanción penal, hasta la pertenencia de los sujetos activos a la agrupación delictiva. Esto es, adquiere relevancia jurídica penal el solo hecho de formar parte de la agrupación, que aún sí que llegue a materializar los planes delictivos. En cuanto al delito de cohecho pasivo de magistrados previsto en el artículo 395 del Código Penal, se señala que Flor de María Maita Luna y Julia Eguía Dávalos recibieron dinero de fondos públicos que manejaban en el SIN, provenientes de otros sectores públicos como el Ministerio de Defensa y otros, y que tenían pleno conocimiento de que estaban siendo pagadas para realizar actos en violación de sus funciones y principios de independencia, imparcialidad, honestidad y rectitud en los casos que eran de su conocimiento. Esto es, vendieron la función pública que la sociedad, a través de los órganos competentes, les había asignado. Análisis del caso concreto. Considerando sexto. En principio, debemos señalar que el presente proceso, seguido contra la acusada Flor de María Egma Maita Luna, constituye una causa penal instaurada en vía ordinaria, en la cual se reservó el juzgamiento en su contra. Proceso penal tramitado conforme a las normas del Código de Procedimientos Penales, considerando para efectos de la imposición de medidas coercitivas al Código Procesal Penal de 1991, Decreto Legislativo 638 y sus modificatorias, normas vigentes a la fecha de los hechos. El referido proceso penal no ha sido adecuado a las normas del nuevo Código Procesal Penal vigente en el Perú, sino que se continúa tramitando conforme a la anterior normatividad procesal penal. En este punto, cabe precisar que en nuestro país existen aún procesos penales que se siguen tramitando conforme a las normas del Código de Procedimientos Penales y al anterior Código Procesal Penal de 1991, lo mismo que son de conocimiento de órganos jurisdiccionales penales liquidadores, juzgados y salas penales liquidadoras, siendo que en el caso de este juzgado supremo de investigación preparatoria, al mismo tiene competencia para conocer de los procesos a cargo de la Vocalía Suprema de Instrucción de la Corte Suprema,
a cargo de los procesos que se tramitaron en el Código o con el Código de Procedimientos Penales y Código Procesal Penal de 1991. Considerando séptimo. Dentro del marco normativo anterior, Código de Procedimientos Penales y normas pertinentes del Código Procesal Penal de 1991, la Vocalía Suprema de Instrucción, hoy Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó mandato de detención en contra de la acusada Mayta Luna, auto de fecha 5 de julio del 2002, recaído en el expediente 13-2002. Mandato que fue apelado por Mayta Luna y confirmado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, por resolución del 25 de julio del año 2012. La acusada Mayta Luna ha reconocido en audiencia haber tenido conocimiento del mandato de detención dictado. Considerando octavo. El mandato de detención fue dictado conforme al artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991, que es la norma vigente a la fecha de ser impuesta dicha medida coercitiva personal. Se trata de un mandato de detención que, si bien fue dictado con la normatividad procesal penal anterior, se encuentra vigente en tanto la citada normativa pasada continúa aplicándose en este proceso penal que no ha sido adecuado al nuevo Código Procesal Penal. La vigencia del indicado mandato de detención, confirmado en segunda instancia, pone de manifiesto que en esta incidencia no se encuentra en discusión el dictado de una medida de detención, puesto que la misma ya fue dictada y se encuentra vigente. Por ende, no corresponde que en esta incidencia este Juzgado Supremo evalúe o reevalúe si se cumplieron o no los requisitos o presupuestos legales necesarios para dictar detención conforme al artículo 135 del Código Procesal Penal anterior, que constituye el marco normativo aplicable para el dictado de la mencionada medida coercitiva personal. Considerando noveno. En este orden de ideas, no son de recibo los argumentos esgrimidos por las partes, Fiscalía y Defensa, en torno a la suficiencia indiciaria, tipicidad del delito, prognosis de pena, peligro procesal, de fuga o de obstaculización, o cualquier aspecto que, conforme a la normatividad procesal anterior, debía evaluarse para el dictado de un mandato de detención. En el caso presente, existe mandato de detención vigente, dictado en primera instancia y confirmado por el superior jerárquico, por lo que si la parte acusada considera que las circunstancias o presupuestos de la detención hubieran variado a su favor, debió ejercitar el mecanismo procesal idóneo para variar la medida coercitiva existente en su contra, solicitándola al respecto. Considerando décimo. En tal sentido, conforme lo ha precisado la señora representante del Ministerio Público, la cuestión en debate se centra en el establecimiento de un plazo para el mandato de detención. En tanto, a la fecha en que fue dictado dicho mandato, no se consignaba expresamente el plazo por el cual se emitía, conforme al artículo 137 del Código Procesal de 1991, en su texto originario y conforme a sus modificatorias posteriores dispuestas en la Ley 25824, Ley 27753, Ley 28105 y Decreto Legislativo 983. Última modificatoria, se estableció que la detención no durará más de 9 meses en el procedimiento ordinario y 18 meses en el procedimiento especial. En este orden de ideas, en el procedimiento ordinario, el plazo máximo de detención es de 9 meses, siendo aplicable el citado artículo 137 del Código Procesal Penal de 1991, conforme a la modificatoria del Decreto Legislativo 983, que fue la última modificación a dicha norma y que resulta aplicable al caso, como lo ha indicado, porque el presente proceso continúa tramitándose conforme a la normatividad procesal penal anterior, al no haber sido adecuado su trámite al nuevo Código Procesal Penal. Considerando un décimo. Si bien la apertura del proceso se efectuó en la vía ordinaria conforme al auto de apertura de instrucción de fecha 5 de julio del 2002, recaído en el expediente 3-2002,
lo que implica tener 9 meses como plazo límite de detención en los términos de la última versión del artículo 137 del Código Procesal Penal de 1991. Sin embargo, deberá considerarse que la imputación es por delitos cuyo procesamiento normalmente reviste complejidad, dado o caso de la asociación ilícita para delinquir y de los delitos de corrupción de funcionarios, como el cohecho pasivo de magistrados, a lo que se aúna el hecho que el proceso fue instaurado contra más de 10 personas, encontrándose pendientes de realizar el juicio oral y, de ser el caso, la etapa impugnatoria, por lo que resulta razonable el plazo solicitado de 9 meses. Por los considerandos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve: 1. Declarar fundado el requerimiento formulado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra Flor de María Enma Maita Luna, identificada con documento nacional de identidad 077-27-892, nacida el 21 de marzo de 1955, de 70 años de edad, natural de Jauja, Junín, nacionalidad peruana, hija de Luis y Enma, con grado de instrucción superior completa, de profesión abogada, de estado civil soltera, en el proceso penal que se le sigue por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir, y por el delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, cohecho pasivo de magistrados o cohecho pasivo específico en agravio del Estado. 2. Se dispone fijar el plazo de mandato de detención dictado en contra de Flor de María Enma Maita Luna por auto de fecha 5 de julio del 2002, auto de apertura de instrucción recaído en el expediente 13-2002 de la Vocalía Suprema de Instrucción de la Corte Suprema en el plazo de 9 meses, los cuales se computarán desde la fecha de su detención, el día 10 de septiembre del año 2025, y vencerá el 9 de junio del 2026. 3. Cúrsense los oficios al Instituto Nacional Penitenciario para las acciones correspondientes con relación a la acusada Flor de María Enma Maita Luna, registrando debidamente el plazo de detención establecido. Notifíquese en este acto la lectura integral de la presente audiencia, la misma que queda en este acto notificado. Señorita fiscal. Conforme. Señor abogado. Respetuosamente en desacuerdo y se interpone recurso de apelación, señor juez supremo. Muy bien, entonces se va a tener por atendido el recurso de apelación, el mismo que será debidamente proveído al momento que se presente la integridad y la fundamentación del mismo y se resolverá en forma oportuna. Siendo entonces las 15:51 de la tarde de hoy día, sábado 13 de septiembre del año 2025, en el establecimiento penal de mujeres de Chorrillos Comunes, damos por concluida la presente audiencia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien.